Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca, el valle que queremos. Recuerden que estamos al aire a través de las emisoras de Colmundo por la radio en, todo Colombia. Sí, señores, de lunes a viernes, 4 en punto de la mañana, con repetición a las 10 en punto de la noche. AM 4 de la mañana, PM 10 de la noche. Y a través de internet, por Facebook, por YouTube, también nos pueden escuchar muy fielmente, claro, por Facebook, por YouTube, para que usted allí también por internet, desde cualquier lugar del mundo, pueda compartir el programa a amigos, familiares, para que nos puedan escuchar. Y el programa se emite en Facebook y en YouTube se estrena a las 4 en punto de la mañana y ya queda colgado allí para que lo puedan escuchar a cualquier hora del día. Recuerde, entran a Facebook, entran a YouTube, colocan Colmundo Radio y ahí encuentran toda nuestra programación, los diferentes programas que tenemos de teoterapia, programas musicales, noticias, deporte, programas culturales, todo para poderles acompañar las 24 horas del día de los 7 días de la semana. Gracias a todos los que nos saludan por Facebook, por YouTube, en el chat. Les invito para que sigan ahí dando sus comentarios. Escríbanos, por favor, desde donde nos escuchan. Denle también un like, un me gusta a YouTube, ahí en YouTube y en Facebook, que también esto pues nos motiva muchísimo. Sobre todo saber que están allí conectados, unos por internet y otros conectados a la radio, ahí desde cualquier lugar de Colombia, en el campo, en la ciudad, donde quiera que usted se encuentre. AM/PM les da la bienvenida y vamos a prepararnos con la tacita de café, vamos a prepararnos también con un vasito de agua allí, los que les gusta la agüita hasta ahora, o el cafecito, un té, una aromática, y papel y lápiz para tomar también nota de cada enseñanza que vamos a recibir todos aquí, del manual de la vida, de la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a la primera sección. Hoy vamos a estar en Nutrientes para el Alma. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Nutrientes para el alma, sí, señores. Hoy vamos a hablar de algo muy especial y se llama la bendición a los jóvenes. Ojo con esto, bendecir a los jóvenes. Los jóvenes necesitan en este tiempo muchísimo de Dios. Cada vez se necesita más y más de la bendición de Dios, de la protección de Dios y de la provisión de Dios en todos los caminos que emprenda un joven, sobre todo nuestros jóvenes, llámense nuestros hijos o nuestros nietos. Génesis 48, versículo 16, en la segunda parte nos enseña: y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahí está Génesis, el capítulo 48, el versículo 16, en la segunda parte. Ya saben que estamos con un protagonista muy especial y es Jacob. Estamos hablando del gran patriarca Jacob, el padre de José. De José ya hemos hablado en nuestros programas muchísimo y seguramente pues seguiremos mencionándolo a él porque es un hombre pues muy especial del cual debemos estudiar, conocer y aprender para aplicar en nuestra vida todo lo que él vivió. Aquí en particular está hablando Jacob
acerca de precisamente de los dos hijos que tuvo José ahí en Egipto. Les recuerdo, llegó José y habitó en la tierra de Egipto, tuvo allí sus dos hijos y Dios le permitió tener una posición muy importante en la época de la hambruna, en la época de la escasez. Dios usó su vida de una manera extraordinaria para ser de salvación para todo Egipto, para todo el pueblo de Israel, su nación, su pueblo, y muchos países vecinos vinieron ante él en busca de alimento. Por eso después de José, llega primero José allá a Egipto, tiene sus dos hijos, y luego pues él hace llegar a su padre Jacob, a sus hermanos, y toda esta familia, la familia de Jacob, en total cuentas entraron a tierra de Egipto 70 iniciaron el recorrido en Egipto, 70 miembros del pueblo de Israel dirigidos por el gran patriarca Jacob, que es el padre de las 12 tribus de Israel. Bueno, un tema muy lindo del cual seguiremos luego tocándolo y aprendiendo un poco acerca de cada tribu, y a través de Jacob él se encarga de bendecir a cada tribu, y de ahí en adelante pues ellos cumplirían el propósito de Dios, porque son el pueblo de Dios, y a través del pueblo de Israel pues viene nuestro Señor Jesucristo, viene de los orígenes, de las raíces de la tribu de Judá. Aquí entonces Jacob, quien Dios luego lo llama Israel, primero se llamó Jacob, luego se llamó Israel. Bueno, le recuerdo por qué. Porque Dios le dice a Jacob: por cuanto tú has luchado con Dios y has luchado con los hombres y has vencido, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Israel, que significa el que lucha y el que vence, pero para los propósitos de Dios, para los planes de Dios, para ver y declarar la gloria de Dios a través de su vida y la de toda su descendencia. Por eso ese es el Israel de Dios, el que lucha y el que vence, el victorioso. Recordemos lo que también nos recuerda el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Romanos 8, versículo 37, donde nos dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en Cristo. Pues bien, este hombre, Jacob, Israel, el luchador y el vencedor, pues se acerca o tiene un encuentro muy particular con su hijo José, quien lo había hecho venir desde la tierra de Canaán a la tierra de Egipto para estar con él, para estar con sus hijos y para que Jacob disfrutara los últimos años de su vida allí con todas las bendiciones que Dios le había dado a José, colocándolo en la mejor tierra, dándole la mejor agua, el mejor alimento, las mejores posibilidades para desarrollar su experiencia agropecuaria, un hombre experto en la agricultura y también expertos con sus hijos en la ganadería. Por eso fueron colocados por mayorales del ganado allí en Egipto por parte del faraón. Entonces Jacob tiene ese encuentro con José en tantos momentos, seguramente que compartieron mucho en ese tiempo, hablaban bastante, compartían, y Jacob aprovechaba para seguirle enseñando a José. A pesar de que era ya el primer ministro de Egipto, él tenía que seguir aprendiendo y de su padre. Y eso es una enseñanza muy linda, uno siempre seguirá aprendiendo de sus padres, no importa la posición que uno tenga en esta tierra. Usted puede ser el gerente, el presidente de una empresa, pero usted siempre va a necesitar de la palabra, del consejo de su padre y de su madre. Claro, de nuestros padres. Siempre debemos tener esa actitud de humildad de dejarnos conducir por ellos. Y Jacob le dice a José, Jacob el padre, José es el hijo, le dice: y sea perpetuado en ellos, es decir, en los dos hijos de José, en Efraín
y en Manasés sea perpetuado mi nombre. Es decir, que esa era la descendencia que seguiría cumpliendo y viviendo el legado que dejaría Jacob, el padre, repito, de las tribus de Israel. El gran patriarca. Tenemos 3 patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob. Abraham es el padre de Isaac e Isaac es el padre de Jacob. Y Jacob es el padre de José, el gran José que, bueno, en todo el libro de Génesis lo estamos estudiando y aprendiendo de este maravilloso hombre. Y sus 2 hijitos, entonces, Efraín y Manasés, se encargarían de perpetuar el nombre de Jacob. Y bueno, les dice, ustedes, en ustedes se va a perpetuar mi nombre y también se va a perpetuar el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Ellos cumplirían el legado y bueno, sacarían adelante todo lo que él dejó como padre en la fe a Abraham, en Isaac y en Jacob. Esa fe seguiría en Efraín, en Manasés, en los hijos de José. Y no solamente iban a perpetuar el nombre de sus patriarcas, sino que también les dijo, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ellos se multiplicarían en gran manera en medio de la tierra de Israel. Por eso les hice mención que llegaron 70, pero fruto de esta bendición y de esta enseñanza que les deja Jacob a José y a sus hijos, ellos se multiplicarían y llegarían a ser un pueblo numeroso, más de 600,000. Bueno, llegarían a ser todos los miembros del gran pueblo de Israel. Y esos saldrían, sí señores, saldrían muchos años más adelante, enrutados hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra de Israel. Es decir, sí señores, sí se perpetuó el nombre de Jacob y sí se multiplicó su pueblo en gran manera en medio de la tierra. Pero bueno, ¿esto qué significa? Que para los jóvenes hay una bendición muy grande. Hablamos de nuestros hijos, hablamos de nuestros nietos, serán los encargados de perpetuar nuestro nombre y de multiplicarse en esta tierra con las buenas costumbres, con las buenas metas y propósitos que nosotros los padres pues les hemos aportado y enseñado a ellos. En este caso, bueno, a llevar en alto el nombre de Dios y a cumplir los propósitos de Dios en sus trabajos, en sus estudios, en sus hogares, en lo que ellos pues pueden vivir. Hoy hay que tener en cuenta esto. Hoy en día la juventud adolece de dirección. Muchos andan perdidos. Sí, esto sí es cierto. Claro, hay muchos jóvenes que están perdidos. Hay muchos jóvenes que no tienen padres que los dirijan. Si bien la palabra de Dios le dice al joven que se alegre en su juventud, pues también le insta a acordarse de su Creador. Es por ello la importancia de formar jóvenes con temor de Dios. Eso es lo que quería Jacob, que estos jóvenes crecieran con temor de Dios. Es decir, que estos jóvenes crecieran conociendo, amando y sirviendo a Dios con todo su corazón. Esa era la meta y esa debe ser nuestra meta como padres con nuestros hijos. Que los jóvenes entonces no olviden a su Creador. Es por ello la importancia de formar jóvenes con temor de Dios, que teman a Dios, que le respeten, que le busquen, que le amen, que le obedezcan y que vivan de acuerdo a su estilo, a su voluntad, a la voluntad de Dios. Qué maravilloso es esto. Es importante formar, es importante edificar, es importante construir en nuestros jóvenes el temor y el respeto a Dios, el conocimiento de Dios, el amor hacia Dios y el servicio al Dios Todopoderoso. Por eso hemos de saber cómo bendecirlos,
¿Cómo vamos a bendecir a nuestros hijos? Como aquí lo está haciendo Jacob, que Jacob hizo que Efraín y Manasés, los hijos de José, fueran también sus hijos. Un ejemplo de esto pues lo encontramos en este libro de Génesis que estamos compartiendo, cuando Jacob bendice a Efraín y bendice a Manasés. La palabra de Dios resalta 4 puntos importantes para bendecir a los jóvenes. El primer punto es: bendiga a estos jóvenes. Es bendecir a los jóvenes, como lo vemos aquí en la palabra de Dios. Esta es la manera en que se bendice a los jóvenes, deseando que todo el bien de Dios sea sobre sus vidas. No cometamos el error de maldecir a nuestros hijos, como seguramente en algunas oportunidades puede pasar en algunas familias. Hay padres o han existido padres de verdad tan necios, Dios mío, que en vez de bendecir han maldecido a sus hijos, les han declarado lo peor para ellos y hasta los han echado de sus casas. Esto no puede ser. Uno como padre solo tiene que bendecir, independiente de todas las cosas. El padre está para bendecir, el padre está para amar, para perdonar, para hacer todo lo posible para que su hijo salga adelante, para reconciliarse con él las veces que tenga que hacerlo. Y eso es bendecir. Bien, el segundo punto entonces, después del primero que es bendecir, desear lo bueno para el hijo, desear el bien de Dios para los jóvenes. El segundo punto es que sea perpetuado en ellos mi nombre, como lo dijo Jacob. Sea perpetuado, continúe conociéndose mi nombre, mi historia, mis obras, mi ejemplo, mi testimonio de vida. No se trata simplemente de que nos recuerden, sino que en nuestra vida haya esa posibilidad, ¿cierto?, de que se vea en nuestra vida la marca. Sí, señores, haya esa posibilidad de que la marca de mi vida se vea en cada uno de mis descendientes. Oiga, este se ve que es hijo de este hombre, este se ve que es nieto de aquel. Claro, esa es la marca, y eso es ser perpetuado mi nombre, que la marca mía quede en sus corazones, en sus actitudes, en sus maneras de hacer las cosas. La vida de cada uno de nuestros descendientes, de los hijos de nuestros hijos, como es este caso concreto de los hijos de Jacob, pues fue de esta manera. El tercer punto es que sea perpetuado en ellos el nombre de mis padres. Jacob compartió con ellos 17 años, desde que tenía 130 años hasta que tuvo 147 años. Fueron suficientes para que Jacob también marcara sus vidas, para acercarse a ellos y para que ellos se acercaran y le conocieran a él. También inquirieron, ¿cierto?, de él. También ellos pudieron conocer, pudieron entender muchas cosas de su abuelo, de Jacob, de todo lo que Dios había hecho. Y Jacob les contó todas las maravillas de Dios, les contó su testimonio, desde cuando vivía con su padre Isaac, todo lo vivido en Harán, cuando conoció a Raquel, lo que ocurrió entonces en la tierra de Betel. Él la conoció y vivieron en Betel experiencias maravillosas, cómo Dios se le apareció en Betel, cómo Dios lo bendijo y cómo Dios hizo de su vida una vida extraordinaria. Y por último, podemos hablar del cuarto punto importante para nuestra juventud, es que sean multiplicados en medio de la tierra. Sí, señores, aparte de bendecir, aparte de que sea perpetuado mi nombre, aparte de que mi nombre quede marcado en ellos, pues es que ellos se multipliquen, que los jóvenes, que nuestras descendencias se multipliquen en medio de la tierra, que Dios los multiplique en todo cuanto ellos hacen, multiplique el trabajo de sus manos, multiplique sus días
y multiplique su descendencia. Vea, esto qué hermoso es esto, ¿cierto? Que uno pueda ver en sus hijos y en sus nietos la multiplicación. Y la multiplicación es en lo que ellos hacen como estudiantes, como profesionales, como empresarios, como emprendedores, como siervos de Dios. En cuanto a lo que ellos hacen, que sean multiplicados en el trabajo de sus manos, que se vea el fruto, que se vean las cosechas, que sean multiplicados en días, que tengan largura de años, que vivan muchos días, muchos años, y que también puedan ser multiplicados en su descendencia. Dejar también una descendencia, dejar esa descendencia que, bueno, seguirá haciendo la labor de cumplir los propósitos de Dios en esta tierra. El joven representa el hijo, el joven también representa el legatario, representa el discípulo a que yo estoy formando. Un joven, mis queridos oyentes de AMPM, sí señores, un joven es formado para que se convierta mucho más adelante en una persona experimentada, es decir, en un anciano, para que como padre espiritual también transmita el legado como lo hizo Jacob con sus nietos. Ellos llenarán la tierra, estos jóvenes que estaremos formando desde hoy en adelante. Y eso lo tuvo claro Jacob. Por eso los bendice de esta manera y la pregunta que podemos hacernos es cómo estamos bendiciendo a nuestros jóvenes. Qué nutriente tan maravilloso el que hoy podemos conocer y recibir. Trabajo lo que tenemos, los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, y usted que los va a tener también, seguro que usted también tiene un trabajo muy especial. Y aun si usted no tiene hijos, pues puede tener hijos espirituales, puede tener hijos en la fe, puede tener jóvenes a quienes ustedes también podrán impactar. Necesitamos entonces hacer esta labor unidos por una mejor, por una nueva Colombia. Mis queridos oyentes de AMPM, ahí les dejo esto en la mente y en el corazón, y que Dios nos ayude a ejercer esta hermosa bendición que Dios nos ha dejado. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por el regalo que nos das de escuchar este nutriente, de aprender de ti. Te damos gracias por permitirnos estar rodeados de una juventud a la cual podremos nosotros dirigir y podremos nosotros ayudar. Que tú nos bendigas de tal forma para cumplir la bendición a los jóvenes que parte de nosotros. La bendición que es tuya, Señor, para que ellos les vaya bien, vean el bien tuyo, Padre, para que en ellos sea perpetuado nuestro nombre, para que en ellos, a través de tu bendición, nuestra marca quede en sus corazones, y para que ellos también, oh Padre bueno, sean multiplicados en todo asunto, Señor, multiplicados en su estudio, multiplicados en su profesión, multiplicados también en la descendencia que tendrán y multiplicados en años de vida que tú les darás a ellos, así como lo haces con nosotros. Padre, oramos a ti en acción de gracias y nos apropiamos de tus promesas, de tus regalos, de tus enseñanzas, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué delicioso, qué rico. Vamos a tomarnos nuestra tacita de café aquí en AMPM. Recuerde compartir el programa con sus amigos y familiares ahí por Facebook y por YouTube. Estamos en Colmundo. Esta es la radio que te acerca y ya viene nuestra siguiente sección. Con ustedes ya llega Yolanda Salazar en Manejando tu Vida, Manejando mi Vida, Manejando nuestras vidas, aquí en AMPM. En AMPM, Manejando tu Vida.
Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, qué maravilloso es recordar lo que es el valor del tiempo. Por eso Benjamin Franklin dijo, ¿amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Queridos oyentes, quizás hoy, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, hoy ustedes y yo nos podemos sentir y hasta pensar que estamos luchando contra el tiempo. Sí, estamos luchando contra ese ritmo acelerado, con las presiones y las exigencias actuales. Sí, estamos luchando con la hiperconectividad y estamos luchando con el entretenimiento en línea y quizás muchas otras cosas. Y todo esto, sabemos, queridos oyentes, está influyendo de tal manera que el tiempo parece cada vez más corto. Entonces, de cara a la eternidad, realmente, queridos oyentes, la vida es breve y también la vida es frágil. Y dado, por supuesto, que el tiempo no puede ser acumulado ni el tiempo puede ser estirado, pues es necesario para todos nosotros aprovechar al máximo nuestros días. ¿Y cómo los aprovechamos? Pues buscando la voluntad de Dios en cada una de nuestras etapas, sí, pero hay que hacerlo, queridos oyentes, sin afanes. ¿Y saben por qué? Porque Dios es el soberano del tiempo. Sí, nunca lo olvidemos, queridos oyentes de AMPM, aquí en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas con Yolanda Salazar. Dios es soberano del tiempo, porque Dios, siendo eterno, pues nos ha entregado un tiempo limitado para nuestra vida, queridos oyentes. Y esto nos da una perspectiva adecuada del uso que nosotros hagamos de este valioso recurso. ¿Cuál es nuestro valioso recurso? El tiempo. Pues el manual de vida nos enseña en el Salmo 39, versículo 5, algo muy especial, y nos dice: he aquí, diste a mis días término, dice el Salmo 39, 5. Diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Queridos oyentes, si hay algo que tenemos que tener claro, es que Dios nos dio días y le dio término corto a nuestros días, y nuestra edad frente a la eternidad, dice el manual de vida, pues es realmente vanidad. Entonces Dios controla el tiempo, pero si vemos el tiempo como un don de Dios, tenemos entonces la responsabilidad de usarlo de acuerdo con sus propósitos. Sí, queridos oyentes, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir y no sabemos con exactitud esa fecha, y nada, absolutamente nada, va a prolongar nuestro tiempo una vez llegada la hora. Y eso, queridos oyentes, constituye una fuerte motivación para determinar nuestras prioridades y sobre todo el uso adecuado que le demos a ellas. Por eso nos enseña el manual de vida en el Salmo 90, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, algo muy especial. ¿Y qué nos enseña el manual de vida en el Salmo 90, 12? Nos dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida. Así dice el Salmo 90, versículo 12. Tenemos que pedirle a Dios todos los días de nuestra vida que nos enseñe la brevedad de nuestra vida para que nosotros podamos crecer en sabiduría. Cuando yo no olvido que mi vida es breve, pues me hago un hombre y una mujer sabio, entendido y prudente delante de Dios, porque aprendo a valorar mi tiempo sabiendo que es corto frente a una eternidad, y a valorar mi tiempo delante de Dios. Por eso, queridos oyentes, se hace necesario
definir nuestros valores, por supuesto. Recordemos que para toda persona es importante encontrarle sentido a su vida. Sí, yo recuerdo a alguien que intentó suicidarse y nos decía el médico psiquiatra que uno puede vivir en la vida con muchos problemas, queridos oyentes, con muchas dificultades. Uno puede vivir con muchos faltantes, pero uno no puede vivir sin esperanza de vida. Porque cuando uno pierde el propósito, cuando uno pierde el sentido a la vida, lo perdió todo. Entonces, por eso hay que definir nuestros valores, de tal manera que nosotros podamos organizarnos, sí, en torno a esos valores que hemos definido como prioridades. Entonces, lo que marca el propósito en la vida de cada uno de nosotros es lo que nos permite vivir, y lo que marca el propósito pues va a definir nuestra misión, es decir, queridos oyentes, nuestro quehacer diario y nuestro quehacer constante. Entonces, en AM/PM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, puede surgirnos una pregunta: ¿qué hacer con el tiempo? ¿Qué hacer con los dones, con los talentos y los recursos entonces que yo tengo? Pues, queridos oyentes, recordemos algo muy importante: en el tiempo solo tenemos una vida, y esa vida hay que invertirla, no la desperdicie. Sí, no la desperdicie en pleitos, no la desperdicie en iras, en contiendas, en amarguras, no la desperdicie en odios, no desperdicie su vida y su tiempo en rencores, no desperdicie su vida en resentimientos, queridos oyentes. Recordemos que el resentimiento es el resentir aquel sentimiento que me causó tanto daño. Entonces, queridos oyentes, ustedes y yo debemos recordar el dónde y cómo invertimos nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque esto revela lo que realmente ustedes y yo valoramos en esta vida. Porque siempre vamos a encontrar tiempo para hacer lo que queremos, y siempre vamos a encontrar tiempo para hacer lo que apreciamos. Desafortunadamente, hoy vemos los valores invertidos. Primero está el trabajo como algo urgente. Después están las relaciones y, por último, si queda tiempo, Dios al final. Entonces, esta alteración, queridos oyentes de AM/PM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, pues hace que se alteren los valores. Y cuando se alteran los valores, vamos a traer graves problemas en nuestra salud mental y, por supuesto, en nuestra salud física. Y vamos a traer problemas en nuestras relaciones familiares y personales. Por eso, el manual de vida nos enseña a definir nuestros valores. Y el manual de vida nos enseña en Efesios capítulo 5, a partir del versículo 15 al versículo 16, algo muy especial. Y nos dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Queridos oyentes, si algo nos invita el Señor a través de su palabra en Efesios 5, del 15 al 16, es a mirar. Detengámonos a mirar. ¿Y qué vamos a mirar? Que andemos con diligencia. ¿Y qué significa andar con diligencia? Que yo mismo, querido oyente, queridos oyentes, cada uno de nosotros podemos identificar si nuestro andar es de necios o si nuestro andar es de sabios. Queridos oyentes, y a veces uno espera que el mundo le diga si es necio o sabio, pero usted no necesita que el mundo se lo diga. Usted necesita detenerse y mirar si está andando como un necio o como un sabio. El que anda como sabio, pues vivirá como sabio.
y el que anda como necio, vivirá como necio. Entonces, si su camino es el engaño, es la mentira, es el adulterio, pues usted ¿cómo vive? Solo, seguramente, o sola. ¿Cómo va a vivir? En medio de los odios, de los resentimientos y de las amarguras. Claro que sí. Cuando se anda en medio de la mentira, pues se va a vivir en medio de un mundo muy difícil y va a vivir siempre como un necio. Y una persona necia es una persona torpe, una persona necia es una persona frustrada, una persona necia es una persona sin propósito de vida. Entonces, seamos diligentes en mirar muy bien cómo andamos, queridos oyentes, porque tenemos poco tiempo para andar como sabios, pero para andar como necios es mucho tiempo, queridos oyentes. Por eso, recordemos algo muy importante. El mañana es un atributo de Dios. Sí, es correcto hacer planes, es correcto tener objetivos. Sí, por supuesto, porque estos le dan rumbo a nuestra vida. Pero siempre, siempre, queridos oyentes, hay que reconocer la soberanía de Dios. Por tanto, ustedes y yo debemos esperar que el Señor intervenga y muchas veces también modifique nuestros planes, porque estamos llamados a depender de Dios. Sí, no dependa del tiempo. Bueno, el departamento de cafetería acaba de traerme un cafecito y es importante para, seguir adelante aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas. Juan, muchas gracias por el cafecito, está delicioso. Entonces, Dios puede intervenir y modificar nuestros planes. Y ustedes y yo estamos llamados a depender de Dios, no solo en el existir, sino también en el momento de decidir. En el manual de vida nos enseña que el mañana es un atributo de Dios y nos dice en Hechos capítulo 17, versículo 28, algo muy especial. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Nos recuerda a ustedes y a mí porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿En quién? En Dios. En Él. En Dios, ustedes y yo vivimos, en Él nos movemos y por Él ustedes y yo somos. De hecho, el manual de vida nos enseña en Santiago capítulo 5, si Dios quiere y viviremos, mañana haremos esto o aquello. Y muchas veces uno escucha a gente diciendo, cuando usted usa el término si Dios quiere, Dios sí quiere. Si Dios no quiere, pues mañana no viviré, querido oyente. Así lo dice su palabra y yo no lo puedo olvidar. Entonces, hacer planes sin consultar a Dios es presumir. ¿Y qué vamos a presumir? Que somos nosotros los que controlamos el tiempo, que somos nosotros los que controlamos las circunstancias y que somos nosotros los que tenemos el mando de todo. Y no es así. Nosotros no controlamos el tiempo, nosotros no controlamos las circunstancias, nosotros no controlamos ni siquiera la vida, ni tampoco controlamos la vida de los que nos rodean. Por eso, queridos oyentes de AM/PM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, tenemos que recordar que la verdadera fe es humilde. Y sí, la fe nos pone a ustedes y a mí en el lugar correcto y sobre todo nos ayuda a poner a Dios en el centro de nuestros planes, porque Él no nos decepcionará. Así nos lo enseña Santiago capítulo 4, a partir del versículo 13 hasta el versículo 14 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Dice el manual de vida, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben
¿qué será? ¿Cómo saben ustedes qué será de su vida el día de mañana? Pues la vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Imagínense, queridos oyentes, el mismo manual de vida nos enseña en Santiago 4, del versículo 13 al versículo 14, que ustedes y yo debemos prestar mucha atención, aún en lo que decimos, porque a veces hablamos con tal propiedad de que mañana iremos allí, vendremos acá, que iremos a una ciudad, que iremos a otra, y hasta inclusive planeamos a largo plazo, y hasta decimos que nos podemos quedar un año, y hasta decimos todos los negocios que vamos a hacer y cuánto dinero vamos a ganar. Pero lo que la Biblia nos dice no es que esto esté mal, sino que usted planee esto sin contar con Dios. Porque si Dios quiere, si Dios no lo permite, iremos mañana, haremos esto o aquello, haremos negocios, y si Dios, el bien de Dios está conmigo, pues tengo presupuestado ganar tanto. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios me dice, ¿cómo saben ustedes qué será de su vida el día de mañana? No lo sabemos. Y de eso sí que tenemos claridad, aún en nuestro país, queridos oyentes. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que no podemos olvidar que nuestra vida es como una neblina de amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Entonces, queridos oyentes, el tiempo que Dios nos da es un tiempo limitado. El tiempo que Dios nos da es prestado, y un día vamos a rendir cuenta de cómo lo usamos ustedes y yo. Y Dios, queridos oyentes, nos ha llamado para que nos relacionemos con Él. Y entonces, en esa relación, ustedes y yo lleguemos a conocerlo de manera vivencial. No es entonces importante cuánto vivimos, sino cómo lo vivimos. Sí, queridos oyentes, que nuestra calidad y nuestra cantidad sean exactamente igual. Hoy, de hecho, muchos hablan de que los hijos necesitan calidad de tiempo, pero la cantidad también es importante. Se necesita cantidad y se necesita calidad, porque usted puede tener calidad de tiempo, pero son muy pocos, entonces tampoco le va a servir. O tiene cantidad, pero no tiene calidad. Entonces, con los hijos, en el matrimonio, en nuestra vida, se necesita calidad y se necesita cantidad de tiempo. Sí, señores. ¿Y para qué? Porque, queridos oyentes, para poder vivir la vida que Él quiere que ustedes y yo vivamos, una vida de abundancia. Entonces, no es tan importante para ustedes y para mí una sola cosa, sino ambas. Y mucho más importante si ustedes y yo le damos a Dios el primer lugar. No importa cuánto sea ese tiempo, sino que ustedes y yo tengamos ese tiempo con Dios, y ahí encontraremos el propósito que Dios tenía para cada una de nuestras vidas, queridos oyentes. Por eso es importante que ustedes y yo mantengamos nuestras prioridades en orden, y la prioridad que usted ponga, pues la ponga según el valor que usted le da en su vida. Sí, señores, priorice su tiempo, priorice el tiempo que le da a las cosas que usted hace. Y entonces, queridos oyentes, vamos a poder orar de una manera efectiva y de una manera eficaz, y vamos a poder evaluar delante de Dios el uso que ustedes y yo le damos a nuestro tiempo actualmente. Sí, evaluemos qué uso le damos a nuestro tiempo. Sí, al hoy. Recordemos que el mañana ya pasó, y el ayer ya pasó, y el mañana todavía se demora. Hoy es el día más importante para hacer todas las cosas. Y sí, es importante entonces que las cosas que ustedes y yo valoramos
las prioricemos en nuestra vida. Y también es importante pedirle perdón a Dios si estamos fallando en el uso de nuestro tiempo y pedirle a Dios sabiduría y pedirle a Dios gracia. ¿Para qué? Para que podamos hacer los ajustes necesarios en nuestra vida. Finalmente, queridos oyentes, qué importante es para ustedes y para mí evaluar, ¿sí? Haga una agenda de sus actividades, ¿sí? Desde hoy planeé lo que va a hacer mañana. Planeé inclusive qué se va a poner, porque cuando uno planea lo que se va a poner, pues va a ganar tiempo. No pierda tiempo buscando y pensando qué se va a poner. Hágalo desde el día anterior. Desde el día anterior planee, ¿cierto?, a la hora que va a salir de su casa, hacia su estudio, hacia su trabajo, hacia su cita médica. Planee con anticipación qué va a almorzar. Planee con anticipación la hora de regreso a casa. Deje sus actividades planeadas, porque cuando uno tiene planes, queridos oyentes, pues sabe a dónde va a llegar. Y el que no planea, sí, el que no tiene un destino seguro, pues cualquier bus le va a servir. Cuando usted sabe exactamente a dónde va a ir, pues sabe el que tiene que abordar para que lo lleve a donde usted quiere llegar. Entonces, queridos oyentes, no malgaste su tiempo, no malgaste su vida, y con ella no le haga perder tiempo a su familia, no le haga perder tiempo a su empresa, no le haga perder tiempo a la vida. Así que, queridos oyentes, les invito para que juntos terminemos este tiempo en oración y le digamos al Señor en esta mañana: amado Dios, en esta noche, si usted lo está escuchando en la noche, y en esta tarde, si lo está escuchando en horas de la tarde, digámosle: amado Dios, te damos muchísimas gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias por recordarnos todos los días de nuestra vida, Señor, el valor del tiempo. El tiempo, Señor, que no regresa. El tiempo, Señor, que no podemos comprar. Pero el tiempo que sí podemos apreciar, el tiempo que podemos amar, es el tiempo que tú nos has otorgado. Por eso, recuérdanos todos los días de nuestra vida, Señor, a vivir con sabiduría, a vivir, como dice el Salmo 39, versículo 5, a recordar que tú le diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Pero no para vivir temeroso, ni para vivir, Señor, con miedo o para vivir con incertidumbre, sino para que viva de tal manera que aprenda a contar mis días, Señor, de tal manera que tenga en ellos contentamiento. Hoy es el día, Señor, para vivir con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia. Hoy es el día para vivir con prudencia. Hoy es el día que tengo, Señor, para amar, el día que tengo para perdonar. Hoy es el único día que tengo para ser feliz, para no rendirme, Señor, ante el enojo, para no entregarle mi vida a la ira. Hoy es el día, Señor, para no entregarle mi vida a la amargura. Hoy es el día que tengo para vivir delante de ti en paz, con paz, Señor, y produciendo paz, porque así me enseñas en tu palabra. Digámosle juntos: Señor, enséñanos todos los días de nuestra vida a entender la brevedad de la vida. Sí, quizás 70 años en medio de nuestra vida, cuando los decimos, parecieran muchos, pero cuando convertimos 70 años en 70 veces, son pocas. 70 navidades, 80 abrazos, 80 tortas en medio de nuestra vida. Y si yo pusiera eso en un ejercicio y contara 70 piedritas, realmente son pocas frente a una eternidad. 70 abrazos, 70 navidades, 70 cumpleaños. Y si contáramos los tiempos de nuestro matrimonio, 30 son realmente pocos. 30 frente a toda una vida. Señor, por eso todos nosotros hoy te pedimos: enséñanos a entender la brevedad de la vida,
para que no la malgastemos, para que no nos perdamos, Señor, en ella y valoremos el tiempo que tú nos has dado en ella. Sobre todo, como dices en tu palabra en el Salmo 90:12, para que podamos crecer en sabiduría. Entonces, en la brevedad del tiempo, Señor, no solo envejecemos, sino que también crecemos, dices en tu palabra, pero crecemos en sabiduría. Digámosle al Señor, guárdanos de crecer en soberbia, guárdanos de crecer, Señor de los cielos, en ser hombres y mujeres malhumorados, en ser hombres y mujeres llenos de pleito, llenos, Señor de los cielos, de palabras hirientes que lastiman a otros. Digámosle, Señor, ayúdanos en la oración, digámosle a Él, ayúdanos a crecer en sabiduría delante de ti y delante de los hombres. Y enséñanos, oh Dios, a mirar todos los días de nuestra vida, que nosotros, oh Dios, podamos andar con diligencia. Digámosle al Señor, ayúdame, Padre, a no ser un hombre o una mujer necia, Señor, sino que todos nosotros anhelamos delante de ti, Señor, que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres sabios. Enséñanos en esa sabiduría, Padre, a aprovechar bien el tiempo. Quiero aprovechar el tiempo que tengo con mi esposo. Quiero aprovechar el tiempo, dígale usted, mi querido caballero Hidalgo, quiero aprovechar el tiempo con mi esposa. Digámosle todos, quiero aprovechar el tiempo con mis hijos, el tiempo con mis padres, con mis hermanos, con mis compañeros de trabajo. Sí, porque tu palabra dice, los días son malos, habrán días buenos y habrán días malos, pero todos son tus días y los tiempos de aquellos días te pertenecen a ti. Por eso, Señor, recuérdanos siempre que en ti vivimos, que en ti nos movemos y por ti somos. Entonces, recuérdanos siempre que el mañana es tuyo. Entonces, hoy podemos decirte con el corazón, si tú quieres, Señor, mañana haremos esto o aquello, si tú quieres. Pero permítenos vivir siempre con un corazón limpio en la vida y en el tiempo. Padre, que la bendición tuya esté pues con todos nosotros hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Qué maravilloso tiempo entonces el que hemos disfrutado aquí en AM/PM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida con Yolanda Salazar. Ya saben, queridos oyentes, la manera que ustedes tienen para respaldar el amor y el cariño con el que llevamos el programa al aire es compartiéndolo. Entre al Facebook, busque Colmundo Radio, dígale seguir y compártalo en sus redes sociales y compártalo con sus amigos, compañeros y vecinos a través del WhatsApp. Y si usted no tiene Facebook, puede compartirlo a través del YouTube. Busca Colmundo Radio, busca el programa AM/PM y ahí le da la campanita de seguir y lo puede compartir a sus amigos, compañeros y vecinos. Les recuerdo, queridos oyentes, escuchar el podcast de nuestra líder mundial de Mujeres Empoderadas a través de el Spotify. Todos los viernes sale nuestro podcast semanal para que estén atentos y lo puedan escuchar, al igual que nuestro programa con nuestro líder mundial, el líder Jimmy, en meditación, en teoterapia y meditación, que se transmite aquí por Colmundo Radio todos los días de lunes a viernes a las 5 a.m. También pueden encontrarlo a través del YouTube. Así que, queridos oyentes, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.